Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones estamos viendo el libro de Éxodo y en esta lección número 47 continuamos viendo el capítulo 26 de Éxodo, donde se nos acaba de decir el diseño del tabernáculo. Ahora, como podemos ver en la última lección, ya vimos los primeros 14 versos donde se nos hablaron de las cortinas que cubren el tabernáculo, o que más bien forman el tabernáculo. En esta lección queremos ver el resto del capítulo 26, principalmente en lo que aquí dice número 2, el marco de referencia, es decir, los postes y las tablas, el marco que va a formar la parte exterior del tabernáculo, el velo de la separación o la cortina de la separación y la cortina de la entrada, versos 36 al 37. Entonces estas tres secciones es lo que vamos a enfocar en esta lección para ver el fin del diseño del tabernáculo, ¿no? Vamos a comenzar pues, y lo que me gustaría hacer es comenzar con este gráfico aquí. Eh, Al ver este gráfico aquí podemos ver varias cosas y lo hemos visto en lecciones pasadas, pero aquí lo presento nuevamente porque me gustaría al leer el texto ir señalando las partes en este gráfico que se están hablando. Así que vamos a comenzar en el verso 15. Vamos a ver primeramente lo que se dice de las tablas o el marco que pueden ver aquí alrededor del tabernáculo. Y ya luego hablaremos de las dos cortinas que se mencionan al final del capítulo 26. Entonces, al leer parte del texto voy a detenerme y vamos a resaltar las partes que el texto está especificando. Dice así el verso 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, y así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, es decir, al sur. Entonces, cuando vemos el diseño aquí, si nos detenemos en el verso 18, 20 tablas van en la parte del sur. Y aquí se pueden ver esas 20 que estamos especificando. Si queremos las podemos contar, ¿verdad? Comenzando de este lado hacia la derecha y vamos a contar 20. Y dice que con estas 20, verso 19, harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Entonces, estas son las basas que van a ir debajo. Las tablas entran en estas basas. Debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Entonces, estas son las cosas que les ayudan a las tablas quedarse en su lugar, ¿no? Verso 19. Entonces la parte sur. El verso 20 especifica el otro lado, el lado opuesto, el lado del norte, dice el verso 20. Y al lado, otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Entonces podemos ver al lado sur 20 tablas, al lado del norte 20 tablas, ¿verdad? Y luego el verso 21 dice, las tablas, así como en el lado del sur, van a ser iguales para el lado del norte, es decir, los lugares, las basas son donde entran las tablas para quedar rectas hacia arriba. Ahora la parte posterior, verso 22 dice, para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Al lado posterior, es decir, el lado al occidente, 6 tablas. Y podemos ver esas aquí, en este lado posterior, que también es el occidente. No olvidemos que el tabernáculo, la entrada, daba cara hacia el oriente. Entonces la parte posterior, la parte de atrás, daba cara al occidente. Y dice que habían 6 tablas a mero atrás. Y luego el verso 23 dice, también van a ser 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en sus 2 ángulos posteriores. Entonces podemos ver las 6 y luego las 2 que van en las partes de los ángulos, en las esquinas, ¿verdad?
Bueno, y luego habla de cómo estas van a ir unidas unas con las otras. Dice en total o de suerte, verso 25, van a ser 8 tablas con sus basas de plata, ¿verdad? Y todo lo demás que se especifica ahí en el verso 25 y 26. Luego se hablan de barras, 5 barras que van a ir también como parte de este marco, verso 26 y el 27. Y finalmente dice que cada una de estas tablas, verso 29, deben ser cubiertas de oro. Todas las tablas. Entonces son hechas de madera, de acacia, como todo lo demás. Y luego están cubiertas de oro, demostrando una vez más qué tan precioso es este lugar, la casa de Dios, el tabernáculo, ¿no? Cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras, también cubrirás de oro las barras. Entonces, en un momento vamos a ver un gráfico en color para ver estas barras que van conectando a las tablas que están rectas, ¿verdad? Las barras van al lado contrario para ir con y conectando a estas tablas. Todo debe ser cubierto de oro, ¿verdad? Y eso es muy, muy hermoso, ¿no? Porque demuestra qué tan precioso es este lugar, porque hay oro por todos lados. Bueno, lo otro que podemos ver en este gráfico rápidamente antes de hablar algo de las cortinas, es que aquí se ven las dimensiones. El lado más pequeño es el lado del lugar santísimo, si podemos ver aquí. Era un cuadro, 10 pies por 10 pies. Y lo único que va dentro del lugar santísimo es el arca del pacto, como podemos ver aquí. Entonces, el arca del pacto, que ya hemos visto en lecciones pasadas, va dentro del lugar santísimo, ¿no? Y luego vemos aquí la cortina, la primera cortina o el velo que separa el lugar santísimo del otro cuarto llamado el lugar santo. Como podemos ver aquí, es más grande el lugar santo, 20 pies de largo por 10 pies de ancho. Y es aquí en el lugar santo que ya hemos visto la mesa de los panes de la proposición, que se ve aquí. El altar de incienso, ahora no hemos hablado de esto todavía porque esto se ve en el capítulo 30. Lo veremos un poco más adelante. Y aquí está el candelero, ¿verdad? Así que vemos que ya estos artículos del tabernáculo van en el lugar santo, el cuarto más grande. Y luego este cuarto, el lugar santo, es dividido por el lugar santísimo, donde solamente se encuentra el arca del pacto o el arca del testimonio. Entonces los dos, el lugar santísimo y el lugar santo, ¿verdad?, conforman el tabernáculo. Ahora, la diferencia era que normalmente los sacerdotes entraban y hacían su ministerio en el lugar santo, pero una vez al año, entraban en el lugar santísimo para hacer sacrificio por todos los pecados de la nación, una vez al año, ¿verdad? Y pues en ese día tan solemne y especial entraba el sacerdote al lugar santísimo para hacer los sacrificios necesarios. Pero normalmente nadie entraba en el lugar santísimo, se quedaba ahí solamente la presencia de Dios reposando sobre el arca del testimonio. Entonces el velo de separación aquí que vamos a hablar y el velo de la entrada es lo que queda en el verso 31 al 37. Vamos a ver lo que esto dice. Y voy a cambiar aquí el título para ver que estamos enfocando en las dos cortinas, ¿no? La cortina o el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo y luego la cortina o el velo que sirve como la puerta de entrada al tabernáculo, ¿verdad? Aquí en la parte de enfrente. Verso 31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa,
con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Entonces vemos ahí que se mencionan 4 columnas sobre las cuales va a ir esta cortina, y vemos esas 4 columnas aquí en este mismo gráfico especificado, ¿verdad? Y dice, verso 33, pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Entonces aquí se está especificando el arca va en el lugar santísimo. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces ahí está, verso 33, es donde se especifica el velo o la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Y luego en estos versos se especifica dónde van los elementos que quedan en el lugar santo. Dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces, el arca, la tapadera o la parte que va arriba del arca, ¿verdad? El propiciatorio que se menciona aquí. Esto va en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo, es decir, en el otro cuarto, en el lugar santo, la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces aquí vemos, la mesa está más al norte, el candelero está más al sur, ¿verdad? Y estas dos partes van ahí. Entonces, vemos que es aquí donde se está especificando dónde va todo y la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo. Verso 36 dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Entonces, ahora se está hablando de esta cortina de enfrente, que es la entrada al tabernáculo. Entonces estas dos cortinas, podemos decir, se veían dentro del tabernáculo. Vemos que las dos son hechas de colores muy hermosas. Y una para la entrada y la otra para separar los dos cuartos, ¿verdad? Verso 37 dice, harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, ¿verdad? 5 columnas en mero frente para la entrada, ¿verdad? O donde esta cortina va. Entonces podemos ver que aquí están las columnas de enfrente, como se especifica aquí. Las cuales cubrirás de oro, verso 37 continúa diciendo, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces ellas van a ir colocadas dentro de las basas de bronce. Las otras tablas van en basas de plata. Entonces, oro, plata, bronce se usa para el marco o para lo que es el tabernáculo mismo, ¿verdad? De estas tablas que se han especificado, las columnas, todo esto va de esta manera. Muy bien, entonces, otra vez, 2 cortinas, mismos colores, con querubines o ángeles ahí entretejidas en el material del lino, ¿verdad? Otra vez los querubines son ángeles que guardan la presencia de Dios. No olvidemos, se pusieron querubines a la entrada del Edén, el huerto del Edén, cuando Adán y Eva salieron. Ellos protegían la presencia de Dios ahí, y aquí pues simbolizan también la presencia de Dios, y ellos sirven como, vamos diciendo, guardianes o protectores de la presencia de Dios, y por eso se les dice que deben incluir estos querubines en el material del velo, del velo que separa el lugar santo del santísimo, ¿no? Y así termina el capítulo 26, especificando pues una vez más el marco o las tablas que van todo alrededor, las columnas en medio y las columnas de enfrente y las 2 cortinas. Y ya con esto vemos que casi está terminado el tabernáculo. Lo único que queda una vez más es lo que se nos va a decir del
altar de incienso en el capítulo 30. Y otra vez el altar de incienso es este de aquí. Bueno, entonces de esta forma terminamos viendo el diseño del tabernáculo y espero que este gráfico en color nos ayude a ver qué tan bonito se veía, ¿verdad? Podemos ver todo esto, pero ahora de una forma en color. Entonces, comenzando aquí en la entrada, vemos las columnas, vemos la cortina que acabamos de mencionar, los colores de la cortina, ¿verdad? Los ángeles ahí, parte del material. Y a la entrada vemos que a la parte a la izquierda vemos el candelero que proveía luz para el tabernáculo. Al otro lado la mesa de los panes de la proposición. El altar de incienso, otra vez que se nos va a especificar en el capítulo 30. Y ahí está el velo que separa el lugar santo del santísimo, y ya luego vemos al arca del pacto o del testimonio solamente en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces todo lo que acabamos de ver son estas tablas aquí que van hacia arriba, que quedan rectas, ¿verdad? Y luego las partes que van en medio conectando a las tablas para darle algo de estabilidad y firmeza al tabernáculo. Finalmente vemos las columnas que se especifican entre el lugar santísimo y el lugar santo, y las columnas que van enfrente para detener al velo como la puerta o la cortina de la entrada. Y aquí pues vemos al sacerdote, ¿verdad? Que va a ser el que entra y ministra dentro del tabernáculo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Con las cortinas cubiertas que cubren al tabernáculo que vimos en las lecciones pasadas, y las cortinas que van dentro del tabernáculo también que vimos en la lección pasada. Todo esto conforma el diseño del tabernáculo, ¿verdad? Cómo se debía construir, cómo se debía ver, y todo especificado por Dios. Este es un punto tan importante, hermanos. No quiero que nos olvidemos de esto. Las instrucciones estas vienen de Dios. Él es quien le está guiando a Moisés a saber el diseño del tabernáculo. Dios lo quiere de esta manera. Y se nos va a decir varias veces, se nos acaba de decir en este mismo capítulo 26, verso 20, que debes alzar el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Moisés no puede elegir por él mismo solo cómo debe ser diseñado este lugar tan bonito e importante. Él tiene que seguir las instrucciones de Dios. Dios es quien especifica la forma en que se debe adorar. Eso no es algo que el hombre puede decir, bueno, a mí me parece que sería mejor así o sería mejor asá. No, Dios es quien especifica la forma de la adoración que se le debe rendir a Él. Entonces Dios da las instrucciones bien detalladas y Él espera que Moisés siga estas instrucciones para que el pueblo de Dios adore a Dios tal y como Dios lo ha diseñado. Moisés no debe cambiar nada, sino seguir el modelo que Dios le está dando. Y esto es muy importante para nosotros hoy en día también. La forma en que nosotros adoramos a Dios ha sido especificado por las instrucciones de Dios. Entonces, tan importante como lo fue en el Antiguo, también lo es hoy en día, en el Nuevo Testamento y para los cristianos de hoy. No es algo opcional que nosotros podemos decir, bueno, yo prefiero adorar a Dios de esta forma. No, Dios ha especificado cómo se debe adorar, tal como vemos aquí. Entonces debemos seguir las instrucciones de Dios siempre. Muy bien, siguiendo adelante, pues, como para resumir, como siempre hacemos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo para nosotros hoy? ¿Cuáles son las lecciones que en verdad nos sirven para entender esto para nosotros hoy en día? Bueno, número uno, la cortina o el velo que hemos visto que separaba el lugar santo del Santísimo comunicaba la separación entre Dios y el ser humano. Dios está algo separado porque nadie podía entrar por ese velo
y cortina, ¿verdad? El pecado del ser humano separa a Dios del ser humano. Y es muy importante ver esa separación que era parte de el diseño de este tabernáculo. Ahora, en conjunto con eso es tan importante el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y esto es número 2. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue que este velo se rasgó. Si recordamos en Lucas capítulo 23, verso 45, se nos dice que al morir el Señor, el velo o la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo fue rasgado desde arriba hasta abajo. Y de esta forma, con el sacrificio de Jesús, esto da acceso a la presencia de Dios. Entonces, por eso es tan importante saber aquí en el Antiguo Testamento qué significaba el velo, esa separación. Porque cuando se rompe ese velo y ahora hay acceso a la presencia de Dios, vemos qué tan importante fue el sacrificio de Jesús, dándonos entrada a la presencia de Dios. Tan importante porque el pecado nos separa de Dios y eso era lo que esa cortina simbolizaba. Gracias a Jesús ya no existe esa separación. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, ¿no? Qué hermoso. Número 3, el tabernáculo demuestra el deseo de Dios para vivir o habitar en medio de su pueblo. Dios quiere tener comunión y una relación con nosotros y por eso se diseñó este tabernáculo en primer lugar. Dios quiere estar con su pueblo. Sin embargo, el pecado causa una separación. Entonces, todo esto nos demuestra que lo que Dios anhela, esta relación con nosotros, el pecado nos mantiene separados, pero el sacrificio de Jesús nos hace unir a Dios, estar juntos con Dios. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, su sacrificio. Bueno, y número 4 va en conjunto con esto. El cumplimiento de todas estas cosas que estamos viendo en el Antiguo Testamento se ven en Jesús. Y gracias a Él nosotros gozamos de las realidades que estas cosas solo simbolizaban. El tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, lo cual Jesús nos hace realizar. Todos los elementos que van allí adentro, ver el candelero, la luz que es Dios, el pan o los panes de la mesa de los panes de la proposición, la presencia de Dios para proveer por su pueblo y la ofrenda que el pueblo alza a Dios. Todo eso simbólico. El altar de incienso que va a simbolizar la oración del pueblo de Dios, como veremos. El arca del pacto, que era la misma presencia de Dios. Todo esto es simbólico. Y en Jesús tenemos las realidades de estas cosas. Lo que era símbolo en el antiguo se hace realidad firme en el nuevo, gracias al sacrificio del Señor Jesús. Entonces, en fin, lo que estamos viendo aquí es el fondo histórico de estos símbolos para entender lo que realmente ahora tenemos, gracias a Jesús, ¿verdad? Bueno, hermanos, espero que esta lección que vemos el resto del diseño del tabernáculo, las tablas, las cortinas y todo esto, ¿verdad?, nos ayuda para comprender un poco más cómo fue el diseño total del tabernáculo y pues cómo esto puede ayudarnos a tener una base para nuestra fe hoy en día, las cosas que ahora son importantes para nosotros, ¿verdad? Espero que al dejar nuestra lección aquí, gracias hermanos por pasar conmigo estos minutos estudiando la palabra de Dios. En la próxima lección seguiremos adelante viendo lo que nos comunica el capítulo 27. Así que hasta entonces espero que todos estén muy bien. Reciban como siempre un gran saludo, un abrazo y como decimos, gracia y paz.